Estimados profes, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien y que también tengan aquí, como nosotros aquí, su cafecito para iniciar esta nueva sesión, esta reunión del Café Digital. Bueno, estamos pues muy contentos de poder estar con todos ustedes, pues llevándoles nuevamente la posibilidad de conocer y de aplicar herramientas que desde la tecnología, desde lo digital, pues van a potenciar su práctica docente. ¿De acuerdo? Muy bien. Saludo también, además de nuestros participantes, a William, a quien también damos muchas gracias por nuevamente asistir al café. Y hoy tenemos un invitado muy especial que está por llegar, profesor Luis Eduardo también, buenos días, John Charles, Ciro, Víctor Eugenio también, saludarlos allí. Muy bien. Perfecto. Antes de entrar como en materia de nuestro café, porque la idea es que en una hora o menos nosotros hagamos pues como todo el despliegue de la herramienta que les queremos compartir, me parece muy importante hacer énfasis sobre algo en lo que nosotros, y me refiero a este servidor y también a William y a mis compañeros de Campus Virtual, estamos muy dispuestos para ayudarles. Y es que nuestra idea con todo lo que ponemos aquí en la mesa del café virtual, podamos implementarlo en nuestros cursos. De hecho, nos gustaría conocer en la medida en que ustedes van usando estas herramientas o estas técnicas o estas ideas, cómo les va, cómo les está yendo respecto a la implementación. Entonces, en algún momento también los iremos contactando para conocer cómo han sido sus experiencias. Por una parte de eso y por otra parte, que cuando decidan implementar algo de esto, pues ustedes pues no solamente cuentan con el recurso del video y todo lo demás, sino que tienen también el acompañamiento del Centro de Transformación Digital Educativa y de Unidad de Campus Virtual para todos estos procesos que ustedes tengan allí en mente a la hora de hacer las aplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, esa es como la primera invitación que quisiera hacerles al respecto. Y ahora, pues entonces sí, entremos en materia. Eh, Como ustedes lo vieron en el video de expectativa de este café digital, hay una función muy interesante dentro de las muchas que hay dentro de WOW Virtual y es la posibilidad de trabajar con grupos, es decir, la creación de grupos. De hecho, si ustedes, algunos de ustedes son profesores de la modalidad presencial, habrán descubierto que cuando en sus ambientes ya hay una distribución por grupos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero crear otros grupos? Por ejemplo, yo quiero hacer un trabajo o plantearles a mis estudiantes una consigna, un trabajo en la que eh, eh, ellos deben conformar grupos, por ejemplo, de 4 personas, ¿no? Entonces, claro, algunas veces uno, digamos, cuando mira la plataforma, uno dice, bueno, pues que conformen sus grupos, que entreguen y al final yo manualmente le pongo la calificación a los otros integrantes del grupo. Pues bueno, no solamente eso se presta para algunas confusiones, ¿no? Que le califique a este que uno entregó y el otro no, y ¿no? Todo el asunto, sino que también pues hay, digamos, una sensible aumento en el tiempo que podemos invertir nosotros ubicando eso para generar calificaciones manuales y además duplicar la retroalimentación. Entonces, ¿qué nos ofrece la plataforma para hacer más eficiente ese proceso y más dinámico también? Es de lo que vamos a hablar hoy en el Café Digital. Y bueno, yo quiero cederle en este momento la palabra a William para que nos explique un poquito cómo, desde una perspectiva panorámica, cómo funcionan los grupos en WOW Virtual. Entonces, William, buenos días. Adelante, veamos primero esta aproximación. Nuestra invitada que está ya por llegar nos va a mostrar cómo lo implementó en uno de sus cursos y posteriormente ya vemos algunos detalles del procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, adelante, William. Hola Oscar, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Me Muy escuchan bien primero que todo? perfecto, perfecto. Te Perfecto. oímos muy Ok. bien. Entonces, pues nada, les doy la bienvenida a este segundo café digital. Es una estrategia que queremos desde la parte tecnológica y del CIMED apoyarlos a los profesores, pues para que tengan herramientas para el proceso educativo en la UAO y tengan esas competencias en el manejo de las herramientas que estamos manejando.
Primero que todo, Oscar, yo quería preguntarle, ya que estamos como poquitos profes, si podemos aprovechar ahí un momentico y le damos tiempo a la profe que entre. ¿Qué les pareció el café anterior? Quedamos como en eso de qué les pareció el café anterior, qué sugerencias tienen, eh, qué temas tienen. Pueden abrir sus micrófonos y dediquémosle 2 minuticos a eso, 2, 3 minuticos, y ya comenzamos con la parte teórica. Pues allí activé el micrófono para comentarles que ciertamente todas estas actividades son sumamente importantes, trascendentes, partiendo del hecho de que cada vez podemos explotar mejor la plataforma, podemos interactuar de mejor manera con los estudiantes y precisamente la actividad anterior que la había utilizado otras veces, pero no me había percatado de algo fundamental, que es que si les pido el documento en PDF, siempre voy a tener la oportunidad de revisarlo online. Y eso es algo laborioso, si, siendo en Word o en otro tipo de archivo, siempre es algo que me lleva mucho tiempo. El hecho de tener que descargar con el riesgo de que ni siquiera le hayan puesto el nombre al archivo, descargarlo y revisarlo y después tratar de subirlo, que en realidad es más laborioso, porque generalmente de esta forma incluso lo hacemos personalizado con un PDF en la misma plataforma y viendo incluso los recursos que nos mostraron la vez anterior, de que podemos hacer hasta resaltarle los errores o las falencias o las debilidades del informe. Creo que es algo valioso, que lo había probado en otras, pero creía que no era un recurso, diríamos, presente o vigente en Moodle. Sin embargo, lo había usado en otras plataformas y decía, bueno, qué bueno que la plataforma nuestra lo tuviera. Y solamente era configurar bien, ¿no? Hacerlo bien. Y creo que eso es algo valioso que ya en estas pocas sesiones he aprendido. Muchas gracias, William, Oscar. Excelente, profe, gracias. Gracias por Excelente, este reporte. profe. Muchas gracias por la retroalimentación. Y listo. Si alguien quiere compartir otra retroalimentación, y si no, entramos en el tema. No les dé pena, no, no, nada. Listo. Entonces vamos a entrar en materia. Entonces, pues, Moore tiene trabajo por grupos, agrupamientos y hay una estructura, pero digamos que es básica. Nos toca ajustarnos al modo que la UAO maneja los grupos. ¿Por qué? Porque en la UAO manejamos un grupo desde academia. Entonces, regáleme un segundito. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, que estén viendo mi pantalla? Ya estamos viendo, William. Espero no subo. Voy a conectar acá. Y tengo que ver acá participantes por si levantan la mano. Listo. Y cuadrando la otra. Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Entonces voy a ir un momentico al curso, al ambiente. Uy, me quedé sin internet. Acá, ya, otra vez está acá. Este es nuestro ambiente en general. Digamos que el que tenemos acá como café digital. Pero aquí voy a ir un momentico a otro y voy a explicar por qué se maneja ese grupo. Desde academia. Entonces, espérenme un segundo, por acá y acá. Acá está. Entonces, ¿por qué manejamos esos grupos desde academia? Para que los grupos tengan su enlace de encuentro Webex y puedan también recibir en algún momento que estamos trabajando en eso
las calificaciones estén coordinadas. Entonces, por eso manejamos los grupos. Entonces, en academia dice la profesora o el profesor Ciro tiene grupo 10, grupo 20, grupo 50. Aquí por defecto ya va generando los grupos. Y que entonces el estudiante, cuando tiene su encuentro virtual, va a darle clic en el botoncito y va a entrar en el encuentro de Webex. Básicamente es una de las estructuras que manejamos en la UAO, el manejo de grupos que ya viene por default. ¿Para qué? Para la gestión de los encuentros y de gestión entre academia y Moodle. Entonces, eso es lo básico que vamos a comprender acá, que es nuestro grupo total o nuestro grupo base de Moodle. Es decir, William, es decir, el Moodle ya de hecho nos plantea, incluso también en los cursos virtuales, que tienen un solo ambiente por un solo grupo, porque estas son las dos posibilidades que se nos pueden dar. Que Exacto. tengamos un ambiente, en el caso de las asignaturas presenciales, los profesores tienen un ambiente y pueden tener varios grupos que son los grupos de academia, grandes grupos, podríamos decir. Exacto. O pueden tener un espacio con un solo grupo. Por ejemplo, ayer estaba viendo un profe que tenía un grupo que era el grupo 1HL, pero igual por cuestiones del manejo, de la integración y todo, allí van esos grupos designados y va a ser un gran grupo, así será solamente uno. Entonces, eso es lo que nos podemos encontrar, ¿verdad? Exacto. Entonces, este grupo total no lo podemos tocar porque si no comenzamos a romper esa conexión entre academia y lo que es el ambiente UAO y podemos perder el enlace o podemos perder conexión para que matricule a los estudiantes de forma automática. Entonces, eso ahí tenemos que tener en cuenta eso. Aquí en nuestro ambiente de prueba creamos unos grupos y lo creamos muy parecido a un ambiente que nos van a mostrar más adelante. Grupo 10 y grupo 11. En el grupo 10 tenemos 9 estudiantes y en el grupo 6 tenemos 6 estudiantes. Esos para nuestro ejemplo serían los grupos, los macrogrupos creados en academia, ¿verdad? Exacto. Bueno, Esos serían los macrogrupos que están en academia. Cuando yo vengo a participantes, puedo verificar en qué grupo están los estudiantes, porque ellos pueden pertenecer a uno o a muchos grupos. Aquí no hay inconveniente de que ellos pertenezcan a varios grupos, sino que el orden lógico, cuando yo genero esos grupos en las actividades, sí tenemos que tener en cuenta que los que vayan a presentar la tarea estén en esos grupos. Entonces vamos a la parte lógica, ya miramos por qué tenemos un grupo en Moodle por default. Ahora vamos a poner a presentar la parte lógica de lo que maneja grupos. ¿Están viendo mi pantalla ahí? La presentación de grupos. así es. Sí, señor. Listo. Espérame, entonces porque me abrió en otra la presentacióncita. Manejémosla con esta para no, o si no cambia de pantalla. Espérame, cambia de pantalla. Compartir contenido. Compartir. Y acá pasemos esto acá. Listo. Ahí se ve mejor, ¿sí? Sí, full. Ajá, ya se Ok. ve la pantalla. Entonces, esa es la idea. Entonces, ¿qué vemos acá? Tenemos un ambiente, que sería el café virtual, que es el ambiente que venimos trabajando en la presentación de lo UAO. Listo. ¿Qué tenemos también? Tenemos participantes. En los participantes, como ustedes se dieron cuenta ahorita, les mostré que había un grupo 10 y un grupo 11, en el cual hay un número n de estudiantes. Pueden haber 5, pueden haber 40, pueden haber 80 estudiantes. No hay límite de estudiantes ahí. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer unos subgrupos. ¿Por qué? Porque vamos a asignarle una tarea en específico para que cuando un integrante de un grupo suba la tarea, me la replique a todos los integrantes del grupo. Y como profesor, cuando yo califique, la calificación sea también
replicada a todos los estudiantes. Si tengo algún comentario, también se lo replica a todos los estudiantes. Entonces, tenemos participantes, grupos, y acá tenemos subgrupos. Entonces aquí tenemos una estructura básica, grupo 1 del grupo 10, tarea 1 y el nombre de la tarea. Grupo 2, grupo 10, tarea 1 de la segunda, de la tarea. Cuando yo tengo grupos distintos para la misma tarea del mismo grupo 10. Acá Es puedo hacer decir, lo mismo en el grupo 11. supongamos, yo me reúno con, o mejor, tengo el grupo 10 que es la clase que yo tengo los días lunes, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo voy a poner a hacer al grupo 10 un trabajo en grupo, pero solamente al grupo 10. También podría hacer con el 11, pero por ahora voy a organizar los del grupo 10. Entonces, yo puedo, dentro del grupo 10 o con los integrantes del grupo 10, crearme otros grupos de menos estudiantes para esa tarea dentro del grupo 10. Es la idea, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Entonces, esa es la idea. Y también tenemos que, como tenemos en la UAO, el manejo de estos grupos y subgrupos, tenemos que aprender ahí manejar agrupamientos. ¿Por qué tenemos que manejar agrupamientos? Porque si yo le digo a la tarea que pertenece al grupo tal, entonces la tarea va a decir, ah, listo, el grupo 10 me va a subir la tarea. Y me sube la tarea y se la replica al grupo 1 y al grupo 2. Entonces ahora tenemos que, aparte de hacer los subgrupos, vamos a hacer agrupamientos. Y en los agrupamientos vamos a meter los dos grupitos. No necesariamente o no estamos ligados a que pertenezcan al solo grupo 10, sino que también pueden pertenecer los del grupo 11. Aquí es un ejemplo de una tarea para el grupo 10 y una para el grupo 11, que ahorita más adelante vamos a ver cómo se ve esa tarea. Claro, Y eso iba a decir, perdón, William, que te interrumpa brevemente. Claro, ahora tranquila. estamos hablando de grupos y agrupamientos. Incluso cuando uno lo lee en la documentación, uno a veces puede quedar como perdido. Y va a quedarles mucho más claro cuando veamos el ejemplo, pero para explicarlo rápidamente, dentro de mi ambiente yo tengo una serie de grupos y he creado, por ejemplo, unos grupos para hacer una tarea. ¿Cómo sabe Moodle? Por ejemplo, si me van a subir el trabajo, que esa tarea debe tener en cuenta los grupitos de esa tarea y no el otro grupo o los otros grupos que están en el ambiente. Entonces uno podría decir, bueno, ahí cómo Moodle va a saber cómo lo va a dirigir. La respuesta a esa es el agrupamiento. Entonces yo puedo tener un agrupamiento, como lo vamos a ver en el ejemplo que nos va a compartir la profe. Tenemos un agrupamiento que se llama, por ejemplo, exposiciones. Entonces, ese agrupamiento es el que va a tener en cuenta Moodle para tomar esos grupitos de las exposiciones y entender que el primer estudiante de cada grupito dentro de ese agrupamiento que suba su trabajo es el que representa a ese grupo y no y va a ignorar, con ese agrupamiento va a ignorar los otros grupos que podamos haber creado o los otros macrogrupos, que es lo que nos contaba William al respecto. Entonces, ahí les dejo por ahora. Ya va a ser mucho más claro, yo creo, cuando lo veamos en el ejemplo. Adelante. Exacto. Entonces aquí vemos esta imagen pequeñita al lado izquierdo de la pantalla inferior, donde nos explica cómo debemos configurar la tarea por grupos. Entonces acá me dice que por grupos, que pertenecer a un grupo lo podría dar obligado, entonces que sí, pero acá hablamos de agrupamientos. Entonces son los agrupamientos de grupos. ¿A qué grupo de agrupamientos pertenece esa tarea? Entonces aquí vamos a ver esto. Entonces, esta es la parte teórica. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Quedó todo Sí, por claro? ahora está claro. Listo. Entonces, Chévere el ejemplo que van a dar para listo. aplicarlo. Con el ejemplo, yo creo que queda más claro. Listo. Entonces Bueno, voy a compartir ahora el ambiente y lo vamos a pasar de la teoría a una parte práctica teórica. Entonces, como vimos, estamos en Café Digital y nos vamos a basar en la tarea del encuentro anterior, del Digital anterior. Entonces, vamos a participantes, como vimos en el slide.
y ahí en Slide vamos a ir a grupos. En grupos, voy a poner esta más acá y sacamos esto acá. En grupos, pues tenemos los dos grupos macros, que es el 10 y el 11. Pero Correcto. entonces vamos a generar una tarea que fue la de la vez pasada, que la calificamos por PDF y por rúbrica. Y aparte, pues solo pueden subir archivos en PDF. Entonces eso ya tiene unas restricciones previas. Acá vemos que hay número de usuarios que son 9 y acá tenemos otros usuarios que son 6. Vamos a generar grupos automáticamente. Se pueden manuales, pero en este momento, como para agilizarlo, vamos a hacer automático. Aquí, Oscar, tú que lo manejas más, ¿cómo lo hacemos? Perfecto. Entonces, aquí hay, digamos, una primera circunstancia, ¿no? Es decir, Sí. nosotros tenemos un grupo o queremos crear grupos, por ejemplo, para una exposición, ¿no? O para un trabajo en grupo que ellos deben entregar. Mejor que para una exposición, para un trabajo en grupo que ellos van a entregar es un ensayo. Entonces, en este caso vamos a tener en cuenta que necesitamos, esto es muy importante, profes, porque si nos queda grupo 10, grupo 11, grupo 12, ¿cómo vamos a saber a qué corresponde cada grupo? Entonces, ahí donde lo tiene justamente William, dice esquema de denominación, es donde nosotros vamos a marcar una diferenciación. Por ejemplo, digamos que este es el grupo ensayo. Entonces va a decir grupo ensayo y ahí aparece una arroba. Si dejamos el arroba, él nos va a numerar los grupos que él cree los va a poner con letras A, B, C, D, E, si fuera arroba. Y queremos que vayan numerados porque es el grupo de, por ejemplo, voy a armar unos grupos de ensayo, entonces pongo el numeral en vez del arroba para que en vez de ser A, B, C, D, E, me ponga números en vez de letras. Entonces, en este caso pongámoslo con números, si quieres, Will. Para que entonces dice grupo ensayo arroba. Entonces va a crear el grupo ensayo 1, el grupo ensayo 2. Y el siguiente aspecto dice número de grupos. Yo puedo decir, quiero tener 5 grupos. Él me va a distribuir los estudiantes en esos 5 grupos. O quiero, mejor no me importa tanto el número de grupos, sino el número de estudiantes. Entonces, miembros por grupo, yo quiero que lo hagan en grupos de A3, de máximo 3. Si de pronto puede quedar algún grupo de 2, pero máximo 3, que ese es el caso que vamos a trabajar. Entonces tenemos el grupo miembros por grupo del número 3, mensajes de grupo, eso es opcional, es decir, si ellos se pueden comunicar entre grupos. Muy bien. Entonces, miembros del grupo, entonces seleccionar los miembros, vamos a seleccionarlos entre los estudiantes y donde dice seleccionar miembros del grupo que dice ninguno, aquí es donde viene el asunto. ¿Se acuerdan que William nos decía que teníamos unos macrogrupos? Digo, esta tarea voy a seleccionar los estudiantes de un grupo previo que es el grupo grande, que es el grupo 10. Entonces, ahí nosotros seleccionamos el grupo 10. Y finalmente viene la asignación de los miembros. Vamos a asignarlos alfabéticamente por apellido, por nombre o al azar. Entonces podemos decirle, miren, como esto es una actividad colaborativa donde vamos a hacer tal cosa, vamos a hacerlo al azar y él va a crearnos los grupos de estudiantes para que los den. Entonces, allí entonces nos da incluso la posibilidad de ver una vista previa. Hagámosle clic en vista previa mientras le damos la palabra a Ah, Victoria para que nos haga la pregunta. ¿Sí, Victoria? Ay, gracias, Oscar. Una preguntita allí. ¿Se puede escoger los miembros que uno quieran que pertenezca al grupo o Sí, también. solamente es por apellidos o al Al azar? azar, apellido, sí, no, se puede también la creación manual. Ahorita miramos cómo sería Ah, la ok. creación manual. Sí, Gracias. aquí estamos, iniciamos por la creación al azar para que vean cómo nos van a quedar los grupos. Pero yo puedo después de la creación al azar moverlos o puedo de entrada, por ejemplo, porque podría pasar. Usted dice, se van a constituir 5 grupos, díganme quiénes van a trabajar. Entonces al final al profe arma los grupitos de manera manual para que luego generen los procesos de calificación. Sí se puede de las dos maneras. Ya vamos a mostrar la segunda. Entonces miren que acá al hacer clic en vista previa donde lo tiene, miren, me quedó el grupo ensayo 1 y ahí están los estudiantes allí. El grupo ensayo 2 con los estudiantes allí.
Will, podríamos hacerlo también, cambiamos un momentico el grupo, del grupo 10 al grupo 11, de donde lo vamos a seleccionar todavía con vista previa, para que miremos lo que pasa, vista previa, porque estos otros grupos sí tienen nombre. Entonces aquí nos quedó que Mario está en un grupo, que David está en este, ahí están los tres, que Jennifer está en este otro, que ahí están los otros estudiantes. ¿Ven? Sí, bien. Entonces mira, yo puedo hacer la vista previa para los dos grupos. En este caso voy a trabajar, y me resultaron, en el grupo 11 solamente me resultaron dos grupos. Mientras que si yo vuelvo al grupo 10, que es donde están todos estos estudiantes de ejemplo que tiene montados allí William, si quieres movámoslo otra vez al grupo 10. Ajá. Como yo he determinado que son máximo tres, pues me da más grupos. Entonces ahí está. ¿Sí? Ese es el. ¿Qué pasaría si yo digo no? Yo quiero tener es máximo dos grupos. Entonces hagamos el ensayo, William, de cambiarlo de miembros por grupo a número de grupos. ¿Cómo se puede dar ese ejemplo? Por ejemplo, que yo tengo tres aspectos que cada grupo va a trabajar, entonces son solamente tres, independiente del número. Entonces, miren, son tres, entonces ya hay solamente grupo uno y grupo dos para el ensayo. ¿Sí? Entonces, miren que yo puedo manejar, es bastante flexible. Ahí Si lo yo- único es que un grupo queda de 5 y el otro queda de 4. exacto. Él distribuye como lo haríamos nosotros como profesor. Me va a quedar un grupo más pequeño que el otro. Listo. Entonces, si le damos, digamos en este caso, volvamos a la, Will, por favor, a eso, miembros de grupo y tres, que nos van a quedar parejitos, le damos vista previa y ya decimos, listo, ¿no? El grupo, antes de conformarlos, me deja verlos y si ya estoy seguro que esa es la distribución donde tengo 9 miembros y me queda 3, 3 y 3, como me aparece allí, pues le damos a enviar y miren lo que sucede. Perfecto. Entonces, miren. Aquí es donde se empieza, miren, noten ustedes por qué vamos a necesitar luego el agrupamiento, porque para Wow Virtual hay creados en su espacio 5 grupos, solo que los dos primeros son los macrogrupos y los otros 3 grupitos que están allí son los grupos en los que van a trabajar en el ensayo. Ojo, y son los del grupo 10, ¿sí? Son los del grupo 10. Entonces, aquí ya me quedaron creados los grupos y más adelante cuando yo parametrice la tarea para el trabajo por grupos, la tarea va a necesitar saber qué grupos va a tener en cuenta. Entonces no puede, si yo no le doy el parámetro, va a tenerme en cuenta a todo el mundo. Y no, necesito que me tenga en cuenta a los grupos que creé para el ensayo. Allí es donde vamos a necesitar crear el agrupamiento, es decir, la sombrilla que va a cubrir a esos 3 grupitos para que sepa que ese es el ordenamiento que voy a usar. Entonces miremos cómo se entra William al agrupamiento. Sí, espera, respondemos a la profe para crear el grupo manual. ¿Por qué no hacemos una cosa? Si Mm. quieres, para que terminemos la secuencia de la creación del grupo y de la tarea y luego nos devolvemos para la creación del grupo manual. ¿Sí? Listo. Entonces ya creamos los tres grupitos que están acá, que dependen del 10. Ahora vamos a agrupamientos. Aquí en Entonces, agrupamientos, sí. Profes, noten que el selector, cuando ustedes entran a participantes, es el mismo, ¿no? Es el mismo, es ese selector que está allá arriba. Entonces ahí está grupos y luego vamos a agrupamientos, que es por donde entró William. Muy bien. ¿listo? Entonces vamos a agrupamientos. En agrupamientos vamos a generar el espacio del agrupamiento. Pues hagamos como este del Diffud es el que nos va a mostrar justamente ahorita Judith. Llamémosle a este, si quieres, agrupamiento ensayo, porque lo que queremos, para que tengamos ese orden mental, ¿no? Estos grupos son los grupos que vamos a crear para el ensayo. Ahora, una cosa con la que hablábamos ayer también con William. Uno podría decir, no, pero a ver, estos son mis grupos para trabajar en grupo todo el semestre. También se podría. Entonces podría ser los grupos del grupo 11, ustedes los podrían denominar diferente, pero que para el efecto de que ustedes sigan la idea del grupo y el agrupamiento, entonces agrupamiento ensayo versión 1, por ejemplo. Entonces ahí está. Entonces guardamos los cambios. Muy bien. Entonces miren, ahí ya nos quedó creado el agrupamiento, pero el agrupamiento necesitamos decirle qué grupos va a tener en cuenta. Entonces,
Fíjense cómo William hace clic allí justamente en donde dice mostrar los grupos del agrupamiento. Entonces, ahí que es donde nosotros, ahí mire que el agrupamiento no tiene ninguno, pero como son los grupos del ensayo, entonces yo puedo poner, selecciono solamente los que esta tarea va a tener en cuenta. Claro, para que no me tenga en cuenta, si alguien me genera una tarea, pues que no le califique a todo el grupo 10, sino solamente a los grupitos que se conformaron. Entonces, William lo que hace es hacer clic en el botón añadir y ya, si regresamos al agrupamiento, observen lo que pasa. Agrupamiento ensayo tal, tal, entonces ahí están los grupos que componen ese agrupamiento. Es decir, la tarea para que la vamos a usar va a tener en cuenta esos tres grupitos. Perfecto, William. Entonces, aquí es donde viene la gran pregunta, William. Ya una vez hecho el agrupamiento, ¿cómo parametrizo la tarea para que yo pueda calificar, para que me puedan enviar y yo además pueda calificar por grupos? Listo. Entonces, hasta aquí preguntas, primero que todo, Ay, sí, la por parte favor. teórica a la parte Eso. práctica teórica. ¿Cómo preguntas hasta acá o todo claro? El profe John. Adelante, profe. Gracias, muy buenos días. ¿Me escuchan bien allí? Sí, 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 señor. profe, ya lo vimos. Entonces, la pregunta es si yo puedo configurar la, la, la conformación de grupos para que los mismos estudiantes se incluyan en un grupo o se cambien de grupo en un momento determinado. Digamos, ellos ya tienen conformados sus grupos y yo llego y les digo, listo, sus grupos como están conformados, represéntenlos allí. O debo ser yo quien hace la configuración de los grupos. Muy, muy buena pregunta, profe. En general, digamos que aquí estamos mostrando el procedimiento para cuando el profe los crea. Pero resulta que cuando nosotros podemos generar la constitución, digamos, de los grupos a partir de claves de matriculación, que es tener unos grupos listos y les decimos, los que vayan a integrar, por ejemplo, tengo tres grupos en los que los estudiantes deben meterse según el área, el tema que hayan trabajado. Pero yo podría generar una clave de que es justamente la que nos está mostrando allí William, para que los estudiantes al automatricular, aunque ya estén dentro del mismo curso, esa clave los inserta en el grupo para que cree esa clave. Entonces, es un procedimiento que podemos mostrar, si nos alcanza el tiempo un poquito más adelante, o lo podemos profundizar, profesor, incluso el que lo quiera hacer, podemos incluso luego hacer una extensión del asunto, pero me parece un tema interesante. Por ahora, por el tiempo, vamos a tratar de cubrir el cómo conformo yo los grupos. Pero efectivamente la plataforma nos da la flexibilidad con automatriculación de que el estudiante decida qué grupo quiere integrarse cuando la dinámica lo permite así. Entonces sí se nos da el asunto. Allí William lo estaba mostrando justamente por lo de los métodos de matriculación. Uno crea el método y crea que si el estudiante se matricula con la clave XY1, al digitar esa clave lo dirige al grupo 1. Y si Exacto. crea otra clave, la clave lo dirige al otro grupo. ¿Correcto? ¿Sí? Pero entonces, profe, no profundizo en él para ahorita poder mirar el asunto de la parametrización, pero quiero que sepa que sí se puede y que luego si quiere vía asesoría o trabajo podemos hacerlo y lo mismo para todos ustedes, si quisieran generarlo así, lo podemos hacer, ¿de acuerdo? ¿Lista? Listo. Sí. Entonces, ahora vamos a la tarea. Entonces ya teníamos un nombre estipulado. Tenemos las mismas orientaciones de la vez pasada. Ujú. Algunas orientaciones por fecha, retroalimentación, que es el PDF, la nota PDF como la venimos manejando. Ajá. Acá si yo quisiera intentos, pues acá puedo hacer el número de intentos si quiero dos. Pero acá es donde nos vamos a enfocar hoy. ¿Vamos a entregar por grupos? Sí. ¿Tiene que pertenecer al grupo? Te podría dar que sí o no. Y acá nos muestra el agrupamiento. Entonces, en teoría, todos los que pertenecen a ese agrupamiento van a poder entregar en, en la tarea. Y pues lo otro ya lo hemos visto, como para agilizar un poquito. Perfecto.
Entonces aquí ya le está saliendo que es por grupos. Acá me sale este letrerito en rojo. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque acá le va a decir, esta actividad está por grupos. Entonces no todos van a poder entregar. Solo van a poder entregar los que pertenecen a esos grupos y ese agrupamiento. Entonces no se preocupen si les sale esto, sino que esto es como una alerta diciéndote, ven, ten cuidado porque esta tarea solo se va a ver a algunos estudiantes. Ujú. ¿Listo? Entonces, ¿preguntas hasta acá o todo va sobre ruedas? Participantes. Y dijimos que eso era grupo ensayo. Willy, entonces, antes de mirar lo de la configuración manual, Sí, no sé porque veo que no hay preguntas. Me gustaría que entonces rápidamente miráramos con nuestra profesora invitada. Les quiero presentar a nuestra profe, que es la profesora Judith Puertas, es profesora del Instituto de Idiomas. Y bueno, hay que darle, yo creo que es una de las instancias que más utiliza todos los recursos de plataformas, precisamente el Instituto de Idiomas. Entonces, sí. Oscar, entonces, regálame un minutico más que quería mostrarles es como la vista del estudiante. ay, por favor, sí, qué pena. Es Antes de como pasar para con la cerrar ya profesora invitada. el tema ahí. Sí. Entonces, entré como un estudiante. Ujú. Desde acá vemos, entré a la tarea y acá le dice, está en el grupo de ensayo 3. Correcto. Ya aparece el grupo. Ujú. Y le muestra la rúbrica el agregar la tarea. Si Así yo es. entro con otro, Un detalle, William. Para los profes que no ¿sí? estuvieron en el pasado Café Digital, ahora les compartimos el canal que creó William del anterior para que vean cómo fue que montamos el de la rúbrica y todo lo demás. Listo, William, adelante. Dale. Entonces, espérenme un segundo, voy a entrar con otro que no pertenece a ese grupo. Digamos que voy a entrar con el ingeniero. Entrar. Digamos que como Joan. Ajá. Entrar como Joan. Voy a entrar Ujú. acá. Le sale este mensajito que ni pertenece al grupo, entonces ellos no pueden participar en la tarea. Esas eran las dos cositas que quería mostrar ahí. Ya, profe, que buena contigo, te entrego. Tranquila. Ok, buenos días a todos. Good morning, everyone. ¿Cómo están? ¿Me están escuchando bien? Ok, good. Bueno, sí, mi nombre es Judith, soy concentración en docente del Instituto de Idiomas. Este es mi primer semestre oficial. Me estoy reencontrando con Muro, entonces estoy aprendiendo muchas cosas. Muchas gracias a William y a Oscar pues, por esta oportunidad. Y la intención es mostrarles en la práctica. No se escucha muy bien. Ah, this is Muy bien, interesting. muy bien. Ah, Yo te oigo no, muy bien, coma, se profe. escucha muy bien. Ok, good. Ah, ya. Me faltó leer la coma ahí. Muchas gracias. Ok, gracias, Olga. Entonces, la idea es mostrarles un ejemplo de cómo se trabajaron los grupos y los agrupamientos, ¿ok? Quiero decirles pues que no soy una experta ni mucho menos, pero pues sí estoy tratando de aplicar los conocimientos y lo que nosotros decimos muy coloquialmente que es cacharrear. Yo creo que para aprender de esas cosas hay que cacharrear, ¿ya? Entonces esto es digamos como el resultado de ese cacharrear hasta ahora, ¿ok? Entonces les voy a compartir mi pantalla, ¿ok? Dámosle pantalla completa. Ok, muy bien. Mi jefe está aquí, Dios mío, bendito, que no pressure at all, I'm sweating already. Muy bien, entonces lo que están viendo en pantalla es
uno de mis ambientes en Moodle. Es nivel 3. Tengo 5 clases, 2 niveles 2, 3 niveles 3. ¿Ya? Entonces el ejemplo que les voy a mostrar es con este nivel 3 en el cual tengo 3 grupos, como nos explicaba William, es como los grupos académicos, por decir algo. Entonces los estudiantes, tengo 3 grupos 3 y uno es el grupo 10, o sea, el grupo 11 y el otro es el grupo 50, ¿ya? En el mismo ambiente virtual de aprendizaje. ¿Ok? ¿Cómo he trabajado los grupos y los agrupamientos? Entonces, como ven, pues aquí está en general los periodos. Esto es como viene ya por default en el instituto. Y ya aquí, por ejemplo, me voy a concentrar en el periodo 2. Están viendo periodo 2, ¿verdad? Así es. Ok, muy bien. Les quiero mostrar no solamente agrupamientos, sino cómo he creado también excepciones, que fue algo que aprendí de William al inicio de este semestre, en el momento de asignar tareas o trabajos a ciertos grupos de esos 3 grupos que tengo. Es decir, por ejemplo, en este periodo 2, ¿ok? En este periodo 2 hice un quizito de quantifiers, ¿ok? Uno para el grupo 10, otro para el grupo 11. Entonces ahí esa es otra cosa que podemos hacer, es añadir restricciones en los grupos, de los grupos macro, ¿no? O sea, no he ido a agrupamientos todavía. Entonces, de esos 3 grupos que tengo de nivel 3, entonces creé un quiz para cada grupo. A veces para un solo grupo, dependiendo de las necesidades que yo tenga como de nivel de evaluación y de seguimiento, o también de los mismos estudiantes, ¿no? Si veo que este grupo necesita un poco más de refuerzo en cierto tema, entonces diseño una actividad en particular para este grupo en particular. Con eso utilizo las restricciones, digámoslo así, de acceso a las excepciones. ¿Listo? Entonces esa es una manera, en que he utilizado, ¿ok? Y si ustedes ven allí, hay un candadito que dice que solamente está disponible para el grupo 11, es decir, mis estudiantes de nivel 3 que están matriculados en el grupo 11 son los que van a ver ese quiz. Eso es una manera de verlo. No, William y Oscar, nosotros vimos más temprano, yo llegué como a las 18. ¿Alcanzamos a ver excepciones o no? No todavía, entramos de It's lleno okay. a lo del grupo, entonces si Perfecto. quieres podamos ver lo que hiciste con el grupo 50. Perfecto, listo. Entonces, ¿qué pasa con este grupo aquí? Muy bien, entonces aquí está. Ok, entonces volvemos al periodo 2, aquí. ¿Qué es lo que quiero compartirles hoy? Que está muy alineado con lo que explicó William y con respecto a los agrupamientos, con la guía de Oscar, ¿ok? En el instituto, nosotros tenemos algunas actividades de trabajo cooperativo y colaborativo en escritura especialmente. ¿Ok? Entonces, aproveché esta oportunidad para utilizar los agrupamientos. ¿Ok? Esto va a ser con mi grupo 50. Recuerden que tengo 3 niveles 3. Este lo utilicé con el grupo 50. Entonces, ellos tenían que trabajar en grupos. Pues hicimos una secuencia didáctica de a partir de una lectura, antes de leer, durante la lectura y después de leer. Y con base en eso, los estudiantes debían elaborar un texto descriptivo de una comida inusual que ellos hayan probado. Puede ser una fruta o puede ser un plato, pues en general. ¿Ok? Entonces, ese es el contexto de esta actividad. Ok, entonces. Ok. Aquí en el general, ahí se ve Write about an unusual food, que es para el grupo 50. ¿Ok? Como nos explicaba Oscar anteriormente, nosotros le debemos dar todas las instrucciones de antemano a Moodle, ya a OA virtual, para que haga lo que nosotros queremos que haga. En este caso, queremos que esta tarea de Write about an unusual food sea
para los estudiantes que están matriculados en el grupo 50 y que dentro de esos grupos de estudiantes del grupo 50 se hagan unos subgrupos. Y esta entrega se va a hacer en grupos. Un solo estudiante de ese grupo entrega y ya por defecto queda entregado por todos los miembros de ese grupo. ¿Hasta ahí bien? Ahí, muy bien. Y una aclaración, que Ujú. nos hacían una pregunta allí. Si entonces entrega un estudiante, ¿bloquea las entregas de los otros estudiantes? Sí, la respuesta es sí. Ya los otros estudiantes no entregan, no necesitan entregar, porque Ujú. ese que entregó representa la entrega del grupo. Exactamente. Entonces, a ver, me voy otra vez a lo que hay que hacer antes. Entonces, este es mi grupo, ¿ya? Ese es el nivel 3. Aquí están los 3 Ok, grupos. entonces ahí estamos viendo, profe, Ujú. dejé de oírte, profe, ¿tienes activo el micrófono? I think so, que creo que sí. Sí, ahí se escucha, profe. Ahí se Hola, está escuchando. Ya, ok. Qué ya, pena, ok. No, fue no, como no, mi internet que parpadeó. está Sí, bien. entonces miren, ahí están los grupos de la profe. Noten que el número del grupo es el grupo 10, grupo 11, grupo 50, y lo que está entre paréntesis, profes, que creo que no lo explicitamos, lo que está Ujú, entre paréntesis es el número de integrantes del grupo. Y dentro ujú. del grupo 50, la profe armó el grupo 3, es decir, los grupos, como la tarea es sobre food, unusual food, perdón si creo que lo pronuncié mal, pero es sobre la tarea de las comidas, uso 6 grupos y cada grupo tiene, ahí aparece el número de estudiantes, solamente hay un grupo que tiene 2 estudiantes, Ujú, ¿correcto? Ok, exactamente. perfecto. Entonces, ¿esto en dónde lo encuentro? En el grupo general, en la descripción del grupo general, en participantes. Entonces, en participantes yo voy a ver, entonces, este es el grupo, mira, ¿ok? Todos los estudiantes matriculados, participantes, y aquí en el selector, en el menú, yo me voy a agrupamientos, perdón, grupos. En grupos, agrupamientos es para hacer la configuración. ¿Listo? Entonces, tengo 26 estudiantes en el grupo 10, 26 en el grupo 11, 27 en el grupo 50. Este agrupamiento ya lo realicé con el grupo 50 que tiene 27 estudiantes. Y aquí pasó algo bien particular. Ayer cuando estábamos haciendo la configuración, que Oscar y William me ayudaron con eso, pues me resultaba perfecto para hacerlo en grupos de 3, o sea, 9 grupos de 3. ¡Yay! Fantástico. Pero pues uno planea una cosa y le resulta otra, ¿cierto? Anoche que esa actividad la hicimos anoche en clase. Claro, ya estando en la sala con los estudiantes en el lab, algunos estudiantes no estuvieron, ya estuvieron, no llegaron a clase. Entonces ahí tocó que hacer un añadir, un quitar de manera manual, lo cual se puede hacer y es muy fácil, ¿ok? El comentario es para que esto no está written on a stone, o sea, eso no es que eso no se pueda cambiar nunca más, no, tranquilos. Si usted le pasó como a mí, que creó los grupos de antemano y cuando llegó a la clase unos estudiantes no estaban en clase, entonces usted simplemente se va de nuevo a la configuración de los agrupamientos, selecciona, por ejemplo, aquí, esos son los 3 estudiantes, y yo aquí puedo agregar o quitar los que están allí. Eso me tocó que hacerlo anoche porque, como les decía, mi plan era 9 grupos de 3 estudiantes cada uno, que son 27, pero algunos no llegaron, entonces me tocó que hacer la, um, la edición manual, lo cual se pudo hacer. ¿Listo? O Entonces, sea, dime. bien sea que yo cree manualmente los grupos o que los crea automáticamente, siempre podré editar los grupos. Eso es lo que... Exactamente, Perfecto. exactamente. Bien. Entonces, por eso en lugar de 9 que tenía en teoría inicialmente, me resultaron 6 grupos, 5 grupos de 3 y un grupo de 2. ¿Ok? Entonces usted selecciona allí, ahí están viendo los estudiantes. Hasta ahí, eso fue la parte técnica. Ahora, los estudiantes veían esto en la configuración de la tarea. Ellos debían, como les digo, esto es resultado de una secuencia didáctica con base en una lectura. Al final, ellos debían llegar con un texto descriptivo de una comida que hubieran probado. Esa era una condición que hubieran probado, ¿ok? Y debían incluir esta información, Ujú. que lo hace tan
inusual, cómo se ve, cómo sabe, a qué huele y su opinión, porque estos son los elementos que identificamos en el texto guía que trabajamos en la secuencia didáctica. Y debían escribir de 5 a 8 líneas, ¿ok? Esto es lo que los estudiantes tenían que ver. Ahora, ya una vez los estudiantes hayan entregado, esto es lo que yo veo que ellos han hecho, ¿ok? Let me go back. Ok, sí, ¿Podrías volver y darle clic sí, a ver todos sí. los envíos? Ajá. Yeah, sure. Una cosa aquí que aprendí es, aquí están los grupos armados, entonces tú puedes ver directamente lo que mandó el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el 4, el 5 y el 6. Eso también lo puedes hacer. Ajá. ¿Ok? Perfecto. ¿Listo? Ver todos los envíos. ¿Ok? Y aquí están. ¿Ok? El que corresponde, ajá. Ajá, entonces este es miren, este es le entregó el estudiante Gómez del grupo 3. La estudiante Gaviria del grupo 1. El estudiante Sebastián del grupo 4, etcétera, etcétera. Y yo ya me voy a calificar. ¿Listo? Ahí voy a ver, por ejemplo. Yo me voy a calificar. ¿Ya? Y esto fue lo que ellos escribieron. Ok. ¿Listo? Y aquí abajo, como siempre, hay un espacio dependiendo de la configuración que yo le haya dado. Yo lo puse en línea porque hay una razón de ser para eso, te les cuento. Sí, pero sí, interesante. Ahí se Miren, en ve. este caso lo hiciste para que escribieran en línea y te apareciera el texto en línea, ¿no? Esa Exactamente es una eso. opción. Eso porque lo hice, porque recuerdo que eso fue resultado de un trabajo cooperativo y colaborativo. Entonces ellos en principio escribieron en un texto de Word, siguieron unos lineamientos, luego ellos se dieron retroalimentación del texto, miraron si estaban alineados con lo que se esperaba del ejercicio, digámoslo así, y ya una vez sí, cuando fueran a entregar, copiaban y pegaban. Y ahí se daban cuenta que no les llegaba con el mínimo 5 líneas. Lo hice intencional. Entonces ahí como, ¿cómo así? Pero es que acá yo tenía 8, aquí nada más me salen 4. ¿Qué le tiene que aumentar? Entonces ahí otra vez, miremos, analicemos, y eso fue un ejercicio muy enriquecedor. Y ya de aquí, yo lo que hago es, bueno, la calificación, como yo la configuré de 0 a 5, y los comentarios que pueden ser escritos o yo me puedo grabar un audio o un video y se hace la calificación como cualquier otra tarea que hayamos hecho entregada de manera individual. Excelente, profe. Bueno, la pregunta es, me gusta mucho este ejemplo porque te enfrentaste a lo inesperado, es decir, tener que editar los grupos, pero es algo que se puede hacer. Y mira que no, cuando hicimos la configuración no lo habíamos planteado, pero ¿fue muy difícil o fue fácil? ¿Cómo fue como la experiencia allí? Realmente es muy fácil hacer la configuración del agrupamiento, ¿ok? Yo lo que he aprendido de Moodle es que Moodle es muy específico, ¿ya? Entonces tú tienes que darle una instrucción clara y precisa de todo lo que tú realices en la plataforma para que la plataforma arroje lo que tú quieres que arroje. Si a mí me falta un botoncito, y me pasó en estos días también ayer que William me ayudó, que era que yo estaba creando 2 excepciones, entonces me estaban creando conflicto. Los estudiantes no veían realmente que era para poder entregar la tarea. Entonces, ese tipo de cosas las debes tener muy en cuenta en el momento de configurar la actividad, una tarea, por ejemplo, que son las que los estudiantes entregan y que calificas. Es muy fácil realizar el agrupamiento, es muy fácil si te pasa como me pasó a mí, que estaba esperando 27 estudiantes y faltaron 7, hacer los ajustes que sean necesarios de manera manual.
Y ya fue muy fácil también para los estudiantes saber qué era lo que tenían que entregar y con quién estaban en el grupo, ¿ya? Ujú. Y para mí, pues es mucho más fácil calificar 6 trabajos y no 27. Claro, y la retroalimentación le llega a todos los integrantes de todos los grupos, no hay que Ajá, duplicarla ni poner las ujú, notas adicionalmente. exactamente. Ah, Y pues yo creo que esta herramienta que tenemos, este recurso que tenemos en la plataforma, es muy apropiado y muy helpful, útil. gracias, y muy útil sorry, para trabajos cooperativos y colaborativos que nosotros hacemos muchísimo en la universidad, ¿ya? No todo tiene que ser integrable de manera individual, ¿ya? Entonces, aprovechemos esta filosofía que tenemos como institución de favorecer el trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo, el peer feedback, ¿ya? Ujú, Pongámoslo en práctica empleando este recurso que realmente es muy fácil de configurar, es muy fácil de editar si llegase la ocasión y es muy fácil de calificar también y de enviar el feedback. Insisto, o sea, de 27 trabajos escritos que tengo que calificar, voy a tener que calificar solamente 6, entonces tal vez yo pueda emplear un poco más de tiempo a una retroalimentación más detallada, permitir de pronto otro intento. Y como el resultado de un trabajo colaborativo, pues yo sé que el producto va a ujú. ser robusto y va a ser mucho más alineado con las expectativas de la tarea. Excelente, profe, muchas gracias. Con En el mucho par de min gusto. en el par de minutos que nos quedan, y mientras, William, me gustaría si pudieras mostrar, para, redondear el asunto, ¿cómo puedo hacer clic para hacer la entrega, para hacer la conformación manual de los grupos? Que era lo que nos preguntaba la profesora Victoria. Mientras William va compartiendo la pantalla para mostrarnos eso, quería hacer énfasis sobre lo que acaba de decir la profe Judith, y es, si vamos a crear grupos, la idea es que ellos o tienen roles dentro del grupo o hay interacción entre el grupo, van a construir el conocimiento de manera colaborativa y desde luego, claro, esto va a facilitar no solamente la evaluación, sino que ellos generen interacciones. Pero entonces, que el espíritu de crear los grupos sea generar entre ellos su interacción, roles diferenciados dentro del grupo, pero que sea algo que finalmente los ponga a ellos en acción entre compañeros. Entonces, ese es el detalle con el asunto. Muchas gracias, profe Judith, no solamente por compartir la experiencia, sino por también lanzarse eh, valientemente a hacerlo con sus estudiantes. Con Excelente. mucho gusto, con mucho Sí. gusto. De verdad que es cacharrearle y no tenerle miedo. No vamos a dañar el internet si, si, si le cacharreamos Correcto. a la plataforma. Con mucho gusto. Listo. Entonces, bueno, Will, podemos mostrar entonces brevemente la configuración del manual para que nos quede, que es muy sencillo, que es en vez de darle clic al botón crear automático, le damos clic en crear grupo primero, o sea, creamos los grupos vacíos y como nos lo mostró la profesora Judith, es dentro de los grupos ir, darle, seleccionar los estudiantes y añadirlos y vamos llenando cada uno de los grupos que creamos, ¿no? Listo, Oscar. Pero quisiera mostrar antes de eso cómo el estudiante ve la participación. Ah, Entonces ok, está la tarea, gracias. el estudiante sube su trabajo y ahora vamos a verlo como profesor. Que ya no deja abrir dos sesiones. Entonces me toca cerrar y abrir, cerrar y abrir. Y acá. Entonces aquí vemos que hay un enviado de los tres grupos que están configurados. Entonces le podemos dar calificar y aquí nos muestra todos los usuarios que están ahí. Y acá podemos filtrar, como les mostré la vez pasada, enviado. Entonces acá me va a mostrar quiénes enviaron y los que no han enviado, pues nada más los va a mostrar. Entonces me dice que este grupo fue el que envió y están los tres participantes. Entonces yo solo lo envié con un participante, pero miren, ya se vio reflejado en todo.
Ya se vio reflejado en todos, correcto. Exacto. Y en Entonces, este caso que muestra William, se usó rúbrica, o sea, también se puede usar la rúbrica. Y la exacto. rúbrica afecta a todos, digamos, afecta o se replica, mejor sería la palabra, en todos los demás estudiantes. Entonces acá yo quiero que, si quiere, la configuración para que se le replique a todos. Le digo que sí. Si quiero este intento, como les explicaba Oscar la vez pasada, que sea solo un intento y ya, porque ya alcanzaron la meta, o tiene que validar la retroalimentación y volverlo a hacer. Entonces le doy a guardar, cambios. Y aquí ya quedó calificado. Perdón, útil para cuando el estudiante, el grupo nos entrega, por ejemplo, un borrador, supongamos que es parte de un proceso, y yo califico el borrador sabiendo que no es la nota definitiva, pero lo evalúo y les doy entonces, si les doy un intento, el grupo puede también entregar posteriormente el trabajo mejorado, ¿no? Listo. Y acá, como para que ustedes van a mirar, vemos que solo califiqué una vez. Y mira, replicó a todos. Está el trabajo replicado. Buen trabajo. Los comentarios, si vimos los que vimos la vez pasada, hay una retroalimentación en el PDF. Aquí se la va a mostrar la anotación. Entonces, a todos se los va a replicar. Esta es la idea de trabajos en grupo. Esa sería la parte funcional. Y ahora, para terminar, vamos a ver cómo se generan los grupos manuales. Vamos a participantes. En participantes seleccionamos grupos y en grupos vamos a crear grupo. Entonces aquí voy a colocar ensayo M, que sería manual. Acá yo quiero la clave de matriculación de la que les hablaba Oscar anteriormente. Esta está, pero pues es otro tema que vamos a tratar después. Si yo quisiera enviarles alguna descripción del grupo, la vamos a colocar acá y le doy guardar. Entonces aquí me queda ensayo M. ¿Cómo matriculo a los estudiantes? Entonces selecciono y le doy clic en matricular o agregar estudiantes. Y aquí ya puedo seleccionar. Entonces Mario se va con Jennifer, se la va bien y también con José David. Entonces selecciono a estos tres integrantes y aquí ya me quedan los integrantes del grupo. Regresar a grupos y veo que acá ya tengo el grupo M con 3 estudiantes. Esa sería la forma manual. Y como decía Perfecto. la profe, Ah, súper, sí. No, esta es eso la no es forma difícil. automática, pero si yo quisiera cambiarla, pues simplemente entro al grupo y selecciono para quitar o agregar usuarios. Esa es la forma manual. Perfecto. Es, Oscar, creo que ya, Sí, bueno, levantaron la mano, ya iba a decir, sí. Sí, estamos en el perdón, tiempo. 10 segundos. La Tranquila. rúbrica, problemas técnicos con la rúbrica, problemas técnicos de memoria. Sin embargo, antes de calificar, yo puedo ir a configuración de la tarea y sobre la rúbrica para que en el momento de yo ya haber realizado la revisión de la tarea, ahí me aparezca la rúbrica, la puedo utilizar y los estudiantes la puedan consultar. Entonces, también lo mismo, no, si se te olvidó, en hacer en ese momento o algo sucedió, entonces puedes adjuntar la rúbrica después, obviamente antes de revisarlo, para que los estudiantes les aparezca y te aparezca en el momento de hacer la revisión. Perfecto. Perfecto. Bueno, profes, dos cositas entonces. Uno, si hay algunas preguntas adicionales, recuerden que este café siempre está abierto. Está la posibilidad de que a William o a mí nos puedan dirigir sus preguntas para profundizar sobre esto. Dos, les vamos a pasar el video, así como el anterior, para que puedan repasar. Y tres, si hay preguntas como por ejemplo la que nos hizo ahorita justamente el profesor John Charles y hay algunas dudas o cómo hacer profundizar sobre el tema, por ejemplo, de la generación automática de grupos y todo lo demás,
pues estamos atentos para resolver a sus dudas. Les quedo debiendo, yo les había prometido en la convocatoria el asunto de la voz con generar la voz a partir de texto. Se los voy a enviar en un archivo, en un videito muy corto para que lo puedan tener allí, porque sé que también lo habíamos prometido. No lo alcanzamos hoy, pero se los voy a enviar y es un compromiso, es una promesa para que podamos entonces cerrar en este momento el café y podamos seguir con las actividades. Pues, profes, muchísimas gracias por el espacio, por venir. Ay, profesora Olga Lucía, perdón, había levantado la mano. ¿Quiere decir algo, profe? Hola, sí, muchísimas gracias por la información. Pues aquí les di las gracias porque de verdad que es un aprendizaje valioso y quería preguntarles, pero igual ya la pregunta se hizo, sino que se marcó después. La información de la clase pasada yo no alcancé a estar, ¿esa queda en algún repositorio o se puede enviar como para que yo pueda empatar la información que vimos ahorita con la información de la clase pasada? Sí, efectivamente. Es más, ahorita, como ustedes se registraron y les voy a mandar la grabación de le aprovecharé para mandar el enlace del canal que William creó, en el que van a ir quedando todos los café digital. Entonces, yo les envío esa información en el correíto. Cuando ya tengamos lista esta grabación, les mando también la información para que de una vez se suscriban al canal y tengan todos los videos de café digital. Claro que sí, profe. Es muy buena presentación de todos y el apoyo gigantesco. Mil gracias. Bueno, profe, bueno, no, a usted, Bueno, profe, a todos ustedes, William, profesora Judith, muchas gracias por el espacio. Qué pena habernos pasado unos minuticos más, pero exacto, creo eso que te valió la decía así, pena. que qué pena con ese espacio que nos robamos más, pero que son cosas técnicas y lo técnico hay que explicarlo muy bien Sí, así para es. esto. Les quería comentar también, recuerden que están abiertos los micrófonos, cualquier experiencia que ustedes quieran comentar, no solo de Moodle, sino de Webex, de todas estas herramientas del portal, del CRAI, todo esto que tenemos, el café está abierto también para esas experiencias y cómo podemos mostrarle a los profesores estas herramientas, utilizarlas en nuestros ambientes. Entonces los invitamos a participar y recuerden que también tenemos un café para aquellos que implementen Implementen, ajá. estas charlas que estamos haciendo, implementen todos estos, que nos los muestren y puedan tomarse un cafecito acá con nosotros. Entonces Un aquí les cafecito dejamos gourmet con pan de bono, con lo que un quieran. cafecito con pan de bono. Salud, Entonces hasta profe. luego. Que Bueno, tengan un buen muchas día de mi gracias Muchas parte, que estén muy gracias. bien. Súper, Hasta gracias a por luego. todo. ustedes. Los esperamos en la próxima, que será 15, supongo. en 15 días. Sí, en 15 Ujú. días tenemos nuestro Yo próximo creería que café una digital. semana después, porque ahorita es Semana Ah, claro, Santa. una semana después, sí, entonces Exacto. sería sí, 20. nos saltaremos una semanita, correcto. Listo. Además para alcanzar a trabajar estos procesos de implementación que seguramente están allí. Bueno, profes, muchísimas gracias a todos, pendientes de ustedes y que tengan un feliz resto de día. Gracias a Hasta ustedes. luego. Un Luego que abrazo. estén bien. Adiós. Bueno, Muchas hasta luego. gracias. Gracias, señores. Gracias.